ha decidido la puesta en libertad. En una maniobra que parece destinada a apaciguar a la administración Trump, el gobierno interino de Venezuela ha comenzado a liberar a algunos de sus presos políticos, entre ellos 5 españoles que ya se encuentran en Madrid. Hola a todos, bienvenidos a Euronews Hoy. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el jueves la puesta en libertad de un número significativo de figuras de alto perfil de la oposición, activistas y periodistas, entre otros, en lo que calificó como un gesto para buscar la paz pocos días después de la captura de Nicolás Maduro. Entre los liberados se encuentran los 5 españoles que, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se encuentran en shock, pero bien. Por otro lado, sigue creciendo la controversia en Estados Unidos por la muerte de una mujer a manos del ICE, en Minneapolis. El vicepresidente J.D. Vance ha opinado que la víctima debía haber sufrido un lavado de cerebro para decidir embestir con su auto a las autoridades migratorias, a pesar de que las imágenes parecen dejar claro que Renee Nicole Good, en realidad, apenas pretendía alejarse del lugar de los hechos. Además, el FBI ha decidido no compartir los resultados de su investigación con las autoridades locales, lo que ha hecho saltar las alarmas ante un posible encubrimiento por parte de las fuerzas federales. Siguiendo con Estados Unidos, el presidente francés Emmanuel Macron ha acusado a Washington de alejarse gradualmente de sus aliados en favor de un nuevo imperialismo. Las palabras del mandatario galo se producen después de que Donald Trump haya vuelto a insistir estos días en la posibilidad de anexionarse Groenlandia, un territorio dependiente de un histórico aliado de la OTAN como es Dinamarca. Comenzamos con el informativo. Venezuela ha liberado este jueves a figuras destacadas de la oposición en lo que el gobierno chavista ha calificado como un gesto para buscar la paz. La medida se produce menos de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturasen a Nicolás Maduro e incluye por el momento a 5 españoles, 2 ciudadanos vascos, 2 periodistas y la activista y jurista hispano-venezolana Rocío San Miguel. El presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado flores al nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez, asegurando que han sido fantásticos y le han dado a Estados Unidos todo lo que quería. Entre los opositores de peso liberados se encuentra Biagio Pileri, que formó parte de la campaña de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, así como el excandidato presidencial Enrique Márquez. Bolivariano junto a las instituciones del Estado. Entre diciembre y enero, antes de la caída de Maduro, ya se habían liberado más de 200 presos políticos de las cárceles venezolanas, denunciadas por tratos inhumanos, torturas y retenciones ilegales. Ciudadanos de todo Estados Unidos han celebrado vigilias en memoria de Renee Nicole Good, madre de 3 hijos y sin antecedentes penales, que murió el miércoles por disparos de un agente federal de inmigración en circunstancias aún por esclarecer. Según el gobierno federal, la mujer obstruyó la labor del agente e intentó atropellarlo. Según el vicepresidente J.D. Vance, la fallecida era víctima de un lavado de cerebro por parte de los medios de comunicación de izquierdas. Hay que tener el cerebro un poco lavado para llegar al punto de estar dispuesta, no solo a protestar, que está bien, ni a protestar pacíficamente, sino a lanzar tu vehículo contra agentes de la ley legítimos e intentar atropellarlos. Para llegar a ese punto, creo que hay que estar radicalizada de una forma muy triste. Según las informaciones locales, la mujer pretendía alejarse del lugar y no representaba una amenaza para los agentes. La participación de los cuerpos de policía local en el caso podría haber sido una garantía clave para descubrir la verdad, pero el FBI les ha bloqueado el acceso a las pruebas. Queremos asegurarnos de que esta investigación sea justa, exhaustiva y completa. Ayer mismo dije que no iba a adelantarme al trabajo de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota, ya que eran un componente fundamental de este proceso. Pero al parecer el FBI y la administración Trump les han impedido por completo realizar su labor. ¿Es esto problemático? Absolutamente. ¿Me preocupa este giro de los acontecimientos? Por supuesto. Queremos que haya un control sobre esta administración para garantizar que se investigue en busca de justicia y no para encubrir lo sucedido. En la lucha del gobierno de Trump contra la inmigración irregular, el ICE ha recibido poderes ampliados y, según sus críticos, actúa con una brutalidad sin sentido. El alcalde de Minneapolis ya expresó duramente que la agencia debería largarse de Minnesota. Protestas en Minneapolis tras la muerte a tiros de una mujer a manos de la policía migratoria de Estados Unidos.
La muerte de Renee Good, estadounidense de 37 años, poeta, madre de 3 hijos, ha elevado la tensión ante el despliegue de agentes de migración y su comportamiento durante las redadas. El gobierno sostiene que el agente disparó para evitar ser atropellado, pese a que los vídeos muestran que no hubo intento de agresión. Los vídeos de los disparos a la conductora han inundado las redes sociales. El FBI ha bloqueado la investigación de la policía local y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reafirmó que el agente actuó en defensa propia, una afirmación cuestionada por las autoridades de Minneapolis. Sí, he visto el vídeo, pero una investigación exhaustiva revelará lo que ocurrió antes de eso. Se tendrán en cuenta todos los factores y se llegará a una conclusión justa y equitativa y la aceptaremos. A los habitantes de Minnesota les resulta muy difícil pensar que esto vaya a ser justo. Cuando Kristi Noem fue ayer juez, jurado y verdugo, es muy difícil pensar que el proceso vaya a ser justo. Los manifestantes de Minneapolis exigen que la policía migratoria abandone la ciudad. Quizá haya que elegir entre Groenlandia y la OTAN. Así lo ha sugerido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que vuelve a insistir en sus ambiciones dirigidas hacia el Círculo Polar Ártico. En una entrevista con el New York Times, Trump aseguró además que la Alianza Atlántica carecería de fuerza sin Estados Unidos. Trump ha afirmado que no necesita el derecho internacional y que el único límite a su autoridad para desplegar la fuerza militar estadounidense a nivel mundial es su sentido personal del bien y del mal. Esta creciente retórica imperialista ha alarmado a los aliados de la OTAN, que se enfrentan a serias dudas sobre el futuro de la Alianza Atlántica. Tanto el gobierno de Dinamarca como el de Groenlandia rechazan las propuestas de Trump de comprar o anexionarse el territorio rico en recursos energéticos. A pesar de autodenominarse como un presidente de la paz y anhelar el premio Nobel, Trump ha autorizado ataques militares en Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y Venezuela desde que comenzó su segundo mandato. Emmanuel Macron acusa a Estados Unidos de alejarse gradualmente de sus aliados y critica el nuevo imperialismo en medio de una escalada de tensiones con Donald Trump, quien habría presionado al líder francés para que triplique los precios de los medicamentos en Francia. Vivimos en un mundo cada vez más disfuncional. Las instituciones del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos hacia un mundo de grandes potencias con una tentación real de repartirse el mundo. Estados Unidos es una potencia establecida, pero se está alejando gradualmente de algunos de sus aliados y se está desmarcando de las reglas internacionales que promovía hasta hace poco, ya sea en el comercio o en asuntos de seguridad. En su discurso anual ante los embajadores franceses, Emmanuel Macron destacó la retórica cada vez más agresiva del presidente Trump sobre la anexión de Groenlandia, para la que no descarta el uso de la fuerza militar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que se reuniría con funcionarios daneses la próxima semana para abordar la intención de la administración Trump de adquirir Groenlandia, la isla más grande del mundo, rica en recursos como petróleo y gas y de gran importancia geopolítica. Una mayoría cualificada de Estados miembros dio luz verde el viernes al acuerdo comercial con Mercosur. La votación pone fin a más de 2 décadas de difíciles negociaciones entre la Unión Europea y un grupo de países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como a años de división interna en la Unión Europea. Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda votaron en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. Los detractores del acuerdo advirtieron que este expondría a los agricultores de la Unión Europea a la competencia desleal de las importaciones agrícolas latinoamericanas. En los últimos meses, la Comisión ha añadido concesiones destinadas a apaciguar a los agricultores y a asegurarse el apoyo crucial de Italia, entre ellas el acceso anticipado a 45.000 millones de euros de los fondos de la Política Agraria Común a partir de 2028 y la congelación del impuesto fronterizo sobre el carbono de la Unión Europea para los fertilizantes. La votación del viernes abre el camino para que la Unión Europea firme el acuerdo y se espera que el presidente de la Comisión viaje pronto a Latinoamérica. Sin embargo, el procedimiento de conclusión de la Unión Europea también requiere el consentimiento del Parlamento Europeo.
El investigador francés Laurent Vinatier ha regresado a Francia tras permanecer encarcelado en Rusia desde junio de 2024. Su liberación es el resultado de un intercambio de prisioneros con un jugador de baloncesto ruso. Daniil Kasatkin era objeto de una orden de detención estadounidense y fue arrestado en el aeropuerto de París. El jugador ruso era sospechoso de haber participado en ataques de ransomware contra unas 900 empresas, entre ellas 2 instituciones federales estadounidenses. Nuestro compatriota Laurent Vinatier está libre, anunció el presidente francés Emmanuel Macron en X, afirmando que el investigador ya se encontraba en territorio francés. El jefe de Estado expresó su gratitud a nuestros agentes diplomáticos por su movilización. Laurent Vinatier, investigador especializado en el antiguo bloque soviético, fue detenido mientras trabajaba para el Centro para el Diálogo Humanitario. Esta ONG suiza media en los conflictos fuera de los canales diplomáticos oficiales, especialmente en Ucrania. Laurent Vinatier fue acusado de no haberse registrado como agente extranjero. Fue condenado a 3 años de prisión. El pasado mes de agosto, el Tribunal de Moscú abrió un nuevo proceso, esta vez por espionaje, un delito castigado con 20 años de prisión. Rusia lanzó casi 100 drones sobre Ucrania durante la noche del miércoles al jueves, atacando las infraestructuras energéticas de las regiones de Dnipro y Zaporilla y provocando cortes de agua y electricidad. El suministro eléctrico en Zaporilla comenzó a restablecerse gradualmente el jueves por la mañana, pero la situación de Dnipro seguía siendo crítica por la tarde. Según las autoridades, alrededor de 1 millón de personas de la región seguían sin agua y sin calefacción. Los servicios esenciales se han visto interrumpidos y los hospitales de la ciudad de Dnipro funcionan parcialmente con generadores. El transporte público, incluido el metro, también se ha visto afectado y las vacaciones escolares en la región se han prolongado unos días. Se prevé que las temperaturas en Ucrania bajen por debajo de los menos 10 grados centígrados en los próximos días, lo que hará que los cortes de electricidad y calefacción sean aún más difíciles y peligrosos para la población. Rusia ha atacado la región ucraniana de Leópolis con su avanzado misil balístico hipersónico Oreshnik de alcance intermedio, una de las armas más novedosas de Rusia. Cuando Leópolis es atacada, suena la sirena y sabemos que hay algo de tiempo antes de que los misiles o drones alcancen la ciudad. Esta vez todo fue muy rápido. Hubo explosiones muy potentes y solo después de las explosiones recibimos la información de que se trataba de un misil balístico. El Kremlin afirmó que el ataque era una respuesta al supuesto intento de Ucrania de atacar la residencia del presidente ruso Vladimir Putin el mes pasado, una afirmación que tanto Estados Unidos como Ucrania han negado. Otro ataque masivo con misiles y drones durante la noche del jueves al viernes causó la muerte a 4 personas y heridas a otras 19 en la capital Kiev. Entre los fallecidos se encontraba un paramédico como consecuencia de un ataque doble, según informó el alcalde de Kiev. En total, Moscú lanzó 36 misiles y 242 drones de diversos tipos. La Fuerza Aérea Ucraniana y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habían advertido previamente a la nación sobre la amenaza de un ataque ruso. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que el exenviado de Naciones Unidas para Oriente Próximo, Nikolai Ladenov, será el director de la nueva junta de posguerra que pretende liderar Estados Unidos en la Franja de Gaza. Ladenov, exministro búlgaro y bregado en cargos diplomáticos en esta región durante la pasada década, apareció en la investigación de los papeles de Pandora en 2021, donde un consorcio internacional de periodistas desveló millones de personalidades con activos financieros irregulares en paraísos fiscales. La junta que liderará Ladenov supervisará la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que incluye el desarme de Hamas, la retirada de las tropas israelíes y la reconstrucción de la franja. Un alto funcionario estadounidense ha confirmado el nombramiento de Ladenov en condición de anonimato, aunque Washington aún no lo ha hecho oficial. El alto el fuego entre Israel y Hamas, iniciado el 10 de octubre, continúa vulnerándose, con continuos ataques israelíes que han causado la muerte de más de 400 palestinos, bajo la justificación de que queda un cadáver de un rehén israelí por devolver. El Ministerio de Defensa sirio ha anunciado un alto el fuego en 3 distritos de Alepo en la madrugada de este viernes. Esto podría poner fin a los combates que se han producido durante días entre el gobierno central y las fuerzas democráticas kurdas. El ejército sirio lanzó intensos ataques de artillería contra posiciones kurdas en el norte de Alepo este jueves.
El Ministerio de Defensa dio a los grupos armados un plazo de 6 horas para abandonar las zonas en disputa, así como a los civiles. Ambas partes se acusan de iniciar los combates mientras intentan aplicar un acuerdo destinado a integrar a la administración y al ejército kurdos en el nuevo gobierno del país, tras la caída de la dictadura de los al-Assad. Más de 140.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a los combates que estallaron el pasado martes. Las autoridades sirias afirman que al menos 7 civiles han perdido la vida. El conflicto supone un desafío para el presidente sirio interino, Ahmed al-Shara, que prometió reunificar el país tras 14 años de guerra civil. En Irán, el ayatolá Ali Khamenei asegura que Trump tiene las manos manchadas de sangre y le insta a centrarse en gobernar su país si es capaz. En medio de los disturbios masivos que dejan al menos 45 muertos, cientos de heridos y más de 2.200 detenidos, Irán ha restringido el acceso a Internet y a las líneas telefónicas. Sus manos están manchadas con la sangre de los iraníes. Luego dice, soy partidario del pueblo iraní. Y la gente que no piensa y no tiene sentido común, le escucha y le cree. Y prenden fuego a los contenedores para complacerlo. Mientras los medios estatales califican a los manifestantes de agentes terroristas de Estados Unidos e Israel, Donald Trump ha vuelto a insistir en una intervención estadounidense si el gobierno iraní reprime a su pueblo. Además, Reza Ciro Pahlavi, primogénito del último Shah de Irán, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el líder supremo iraní. Muy activo políticamente desde Estados Unidos, donde reside, ha alentado las protestas y asegura que busca restaurar un Irán secular y democrático. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han viajado a Amán para estrechar lazos con Jordania y prometer ayuda financiera adicional al país, al que consideran una piedra angular de la estabilidad regional. Las conversaciones con el rey Abdalá II se centraron en el curso de la transición política siria y en Gaza, ya que la Unión Europea aspira a desempeñar un papel más importante como fuerza estabilizadora en la región. La situación en Oriente Medio, en particular en Gaza y Cisjordania, ha sido el tema central de nuestros intercambios habituales. Junto con Jordania y otros socios, la Unión Europea se ha ofrecido a apoyar a las nuevas fuerzas de seguridad interna palestinas para restablecer el orden y la gobernanza. Bruselas también quiere profundizar la cooperación con Jordania en materia de migración, centrándose en los sirios que regresan a su país. La Unión Europea ya ha prometido un paquete de 3.000 millones de euros para apoyar a Jordania en ámbitos como la defensa y la migración. Además, se ha anunciado una conferencia sobre inversiones para abril. La ministra de Migración belga, Anneleen van Bossot, ha declarado a Euronews que la Unión Europea debería utilizar la ayuda al desarrollo como herramienta estratégica para aumentar el retorno de migrantes. Bélgica ya está aplicando este enfoque de ojo por ojo. En sus conversaciones con terceros países vincula la financiación y las políticas de visados a la cooperación en materia de política migratoria. Bélgica justifica esta medida porque muchos migrantes irregulares ignoran las órdenes de salida. Solo 1 de cada 5 personas que tienen que regresar a su país de origen lo hace. ¿Qué hacemos a nivel nacional? Adoptaremos un enfoque global del gobierno. ¿Qué queremos decir con eso? Relacionaremos la ayuda al desarrollo con la forma en que los países de origen acogen a sus nacionales. Así que tienen que acogerlos para recibir ayuda al desarrollo. También se puede vincular la política de visados a ello. Van Bossot cree, sin embargo, que para aumentar el impacto de estas medidas se necesita el apoyo europeo. Como parte de sus propuestas para la Unión Europea 2028-2034, la Comisión quiere condicionar la ayuda al desarrollo a que los países receptores cooperen con las políticas migratorias de Bruselas, lo que incluye aceptar a las personas a las que se ha ordenado regresar. Estoy convencida de que si lo hiciéramos a nivel europeo tendríamos mucha más influencia sobre los países de origen. Y por eso necesitamos realmente esta cooperación europea. ¿Ve usted interés político por parte de sus homólogos europeos en este sentido? Por supuesto, vemos que los ánimos están cambiando a nivel europeo.
Este enfoque ha sido criticado por socavar los objetivos de desarrollo. Los expertos en política y las ONG señalan que esta ayuda contribuye a reducir la migración al mejorar la calidad de vida en los países de origen y advierte de que esta medida podría dañar la credibilidad de la Unión Europea en regiones donde Rusia y China han ganado un importante terreno. Un estudio científico describe 190 nuevas especies de plantas y hongos en 2025, entre ellas especies curiosas como el hongo zombi o la flor del demonio. Los conservacionistas advierten que muchas de estas especies recién localizadas ya están amenazadas de extinción. El Real Jardín Botánico de Londres ha revelado las 10 especies más importantes. El hongo zombi de Brasil es la especie estrella, nos cuenta este investigador. En la naturaleza, en la vida real, este hongo tiene la capacidad de infectar a los insectos y básicamente controlar su sistema nervioso y convertirlos en zombies. Así que esta nueva especie que hemos encontrado ataca a las arañas y le hemos llamado trampa de arañas. Otra nueva especie descubierta en Ecuador se llama orquídea manchada de sangre y es interesante su estrategia de reproducción. Esta flor imita a una mosca hembra, así que hace que la mosca macho se crea que es una hembra y entonces la mosca se acerca y se aparea para lograr la polinización. Otras especies como la flor del demonio o la orquídea oruga, además de nombres llamativos, están en peligro crítico de extinción. ¿Cuántos empleos se pierden en la UE por la externalización? Para muchas empresas, trasladar puestos de trabajo al extranjero es una vía para reducir costes y, en algunos casos, garantizar su supervivencia. Entre 2021 y 2023, la externalización provocó la pérdida neta de unos 150.000 puestos de trabajo en la Unión Europea, frente a apenas 50.000 empleos creados. Los mayores desequilibrios se registran en Polonia y Hungría, donde la deslocalización ha eliminado hasta 10 veces más empleos de los que ha generado. Solo Irlanda, República Checa y España registran un balance positivo. La reducción de costes es el principal motivo de la externalización, seguida de la necesidad de centrarse en la actividad principal. El sector más afectado es el manufacturero, con más de 53.000 empleos perdidos, mientras que, en términos proporcionales, el mayor impacto se da en tecnologías de la información, con una caída del 0,5% del empleo. Actualmente, cerca del 73% de las empresas de la UE participa en procesos de externalización, siendo India el principal destino fuera del bloque. ¿Tiene el Parlamento Europeo una lista negra de eurodiputados? Virginie Joron, eurodiputada del Grupo Conservador Patriotas por Europa, ha afirmado ser objeto de una campaña de desinformación. En X anunció su intención de presentar una denuncia contra varios medios de comunicación por difundir supuestamente de forma intencionada afirmaciones difamatorias sobre ella. Entre ellas se incluye la acusación de que el Parlamento Europeo la ha incluido en una lista negra, lo que ella califica de completamente falso. Según Joron, estas afirmaciones forman parte de una campaña para desacreditarla antes de las elecciones locales que se celebrarán en Francia en marzo y en las que tiene previsto presentarse a la alcaldía de la ciudad de Estrasburgo. ¿De dónde provienen estas acusaciones? En 2021, EU Observer publicó una investigación en la que afirmaba que el Parlamento Europeo había sancionado a Joron y a otros 7 eurodiputados por participar supuestamente en viajes irregulares de observación electoral, las llamadas misiones de observación ficticias, durante las elecciones celebradas en el extranjero, en particular en la Crimea ocupada por Rusia. En realidad nunca se estableció una lista negra oficial, pero Joron y los eurodiputados que figuraban en la investigación fueron sancionados prohibiéndoles participar en misiones de observación del Parlamento Europeo hasta finales de 2021. También se les advirtió de que si participaban en otras actividades no oficiales de observación electoral, podrían enfrentarse a una suspensión durante el resto de su mandato. Una fuente confirmó a The Cube que la presidenta Metsola ha declarado efectivamente que Joron no tiene actualmente ninguna restricción para participar en las misiones de observación electoral organizadas por el Parlamento Europeo.
Para terminar, les dejamos con el vídeo del No Comment del día, en el que podrán ver cómo la borrasca Goretti ha cubierto el Reino Unido con un manto de nieve. Aquí cerramos esta edición, pero la información continúa. No duden en visitar nuestra web o en consultar nuestras redes sociales para mantenerse informados. Gracias por seguirnos. Euronews, el tiempo.